Si ha encontrado el texto, acompáñeme atentamente en la lectura de la palabra de Dios. Génesis 17, versos 1 al 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Amados hermanos, les ruego que oremos. Les ruego que inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor su gracia y su divina unción sobre nuestras vidas para juntos meditar en su palabra. Oremos. Padre bendito y todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, imploramos a ti, Señor, tu favor y misericordia. Imploramos, Señor, que abran nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Ninguno de nosotros, Señor, tiene una capacidad natural para entender tus escrituras sobrenaturales, inspiradas sobrenaturalmente por tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, humildemente te rogamos que tome nuestros corazones y nuestras mentes y las sujete a la exposición de su palabra. Señor, venza nuestra debilidad. Venza, Señor, los argumentos que levantamos en nuestros corazones contra ti. Destruya, Señor, nuestros pensamientos que
se oponen a tu palabra. Y permítenos, Señor, escuchar tu palabra. Permite, Señor, que aquellos que están muertos en delito y en pecado pasen de muerte a vida. Usa tu palabra, Señor, para santificar, para edificar, para confirmar, para consagrar a ti. Usa tu palabra, Señor, también para alentarnos con tus grandes y gloriosas promesas. Qué cosa tan gloriosa, Señor, como escuchar de ti en esta mañana. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Qué Dios tan grande eres tú. Qué magnífico y glorioso eres tú, oh Señor. Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Mis palabras, Señor, son como la flor del campo, destinadas, Señor, a perecer. Pero tus palabras, Señor, nunca, nunca dejarán de ser, nunca perecerán. Por eso entonces, Señor, que confiamos en tu palabra, en lo que tú nos darás, Señor, en esta mañana, para edificación de tu pueblo, para fortaleza y para la más grande y profunda adoración de tu santo nombre. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, este es un pasaje glorioso y es un pasaje glorioso por todo el contexto bíblico que acompaña este capítulo. Básicamente, los capítulos 15 al 17 del Génesis establece el fundamento bíblico donde el pacto de gracia se desarrolla, es confirmado y es sellado. Génesis 15 al 17 establecen el fundamento del pacto de gracia ya más desarrollado, con señales visibles, con grandes promesas que van aumentando. Anteriormente, en el desarrollo del libro de Génesis, tenemos manifestaciones de la enseñanza del pacto. Pero aquí, en Génesis capítulo 15, 16, 17, vemos cómo este pacto se va desarrollando. Y lo más glorioso de todo es que este pacto se va desarrollando en una especie de telón de fondo oscuro. ¿Por qué? Porque es un pacto de gracia. Porque es un pacto de gracia lleno de promesas de misericordia, de gracia, de amor, en medio de la naturaleza caída del hombre, en medio de la debilidad del hombre, en medio del pecado del hombre. En Génesis capítulo 15 tenemos la celebración del pacto de Dios con Abraham a través del camino de sangre en los animales partidos. Ustedes recuerdan que Abraham ahí en Génesis capítulo 15 estaba con muchas dudas, con mucho temor, después de haber combatido contra los reyes de Babilonia para liberar a su sobrino Lot. Abraham se encontraba con mucho temor, con mucha angustia, porque veía que las promesas no se estaban cumpliendo. Y Abraham estaba orando delante del Dios Santo pidiendo una confirmación. Y Dios dice, ¿quieres que te confirme? Pues bien, vamos a hacer un pacto. Toma estos animales, pártelos por la mitad, haz un camino de sangre. Y esa era la antigua usanza con la cual los reyes de la antigüedad en el Antiguo Testamento establecían sus pactos con los vasallos. El rey le daba la mano a su vasallo y juntos caminaban por ese camino de sangre de animales partidos. Y el rey le prometía al vasallo cuidarle, protegerle, guardarle de todo mal. Y el vasallo le prometía al rey, con el cual estaba caminando de la mano por ese camino de animales partidos, el vasallo le prometía a su rey ser obediente,
ser fiel, ser leal, someterse a los estatutos de su rey. ¿Y la maldición cuál sería? Cuando juramentaban ambos. Si yo no cumplo mi parte del pacto, entonces yo y toda mi descendencia sean partidos y cortados como estos animales. Y en esa noche, Abraham, el viejo Abraham, esperaba que el rey descendiera. Y en medio de las tinieblas se durmió. Y de pronto Abraham vio una columna de fuego que estaba atravesando por el camino de los animales partidos. Abraham no pasó por el camino de animales partidos, porque Abraham es un débil, miserable pecador que no puede cumplir perfectamente el pacto. Y quien pasó por ese camino de sangre de animales partidos fue el Dios soberano y todopoderoso. Y en esa noche el Dios soberano y todopoderoso atravesó ese camino de animales partidos en la figura de una columna de fuego. Y cuando pasó por ahí, Dios mismo le estaba diciendo a Abraham, estoy comprometido contigo para bendecirte, para guardarte, para cuidarte a ti y tu descendencia, aún así yo mismo tenga que ser partido. Y es sobrecogedor y asombroso cuando nosotros hoy miramos el pan partido. Porque Dios nos está diciendo visiblemente, te amé, cumplí mi pacto, mis promesas son verdaderas y puedes estar seguro al mirar cómo Jesús fue partido por ti. Después de eso, después de esa manifestación de amor, de gracia, de misericordia para Abraham, inmediatamente en Génesis capítulo 16 tenemos la triste historia. La triste historia. Porque Abraham inmediatamente deja de confiar en las promesas de Dios. Abraham deja de confiar en las promesas de Dios en Génesis capítulo 16 y junto con su esposa Sarai toman todo lo que tienen, toman todas sus fuerzas y planean una alternativa para tener un hijo. Y se les ocurre la brillante idea de que Abraham conciba de la esclava Agar, esclava que habían traído desde Egipto. Tratando de producir lo espiritual, tratando de traer las promesas de Dios por medio de las fuerzas carnales. La carne, hermanos, para nada aprovecha. Todo lo que nosotros producimos con nuestras fuerzas carnales, con nuestros propios planes, en lugar de bendecirnos, nos estorban. En lugar de hacernos prosperar en el Señor, traen tropiezo. Y eso sucedió con Abraham y Sarai. Trataron de producir el hijo prometido, pero trajeron el fracaso. Miren, por favor, el último versículo del capítulo 16. El último versículo del capítulo 16, en esta triste historia de Abraham, dice, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Y ahora fíjate en el versículo 1 del capítulo 17, cómo comienza la historia. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿Por qué Moisés, quien es el narrador de esta historia, deja relatado este tiempo? Nos quiere enseñar que Dios no olvida. Nos quiere enseñar que Dios no olvida. Nos quiere enseñar que durante 13 años Abraham
tuvo que vivir masticando la amargura de su fracaso. Durante 13 años, ese hombre que tuvo esa visión de la columna de fuego en los animales partidos, tuvo que ver el resultado del fracaso de su fe. Pero la bendita enseñanza del Evangelio nos dice que el justo cae, pero no queda postrado. La bendita enseñanza del Evangelio nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que de los que avanzamos para salvación. Y aquí tú puedes ver, amado hermano, aquí tú puedes ver que Dios no desecha. Que Dios no desecha a ninguno de los suyos. Y aunque tu caída haya sido grande y tu fracaso haya sido grande, la misericordia de Dios y la gracia de Dios es aún más grande. Hermanos, este es Abraham, al que muchos evangélicos, musulmanes, judíos le rinden honor y le tienen como el padre de la fe. Pero aquí encontramos al padre de la fe masticando el fracaso durante 13 años. 13 años de una mala decisión. ¿Qué podemos aprender rápidamente de esto? Que tu Biblia, la Biblia que tú tienes en tu mano, la Biblia que leemos todos los domingos juntos, la Biblia no es un relato de gente perfecta que no peca. La Biblia no es una narrativa, la Biblia no es una historia de gente perfecta que no peca y que por cuanto no peca gana bendiciones por su desempeño. La Biblia no enseña tal cosa, porque si la Biblia enseñara tal cosa, Abraham tendría que ser eliminado del Antiguo Testamento. La Biblia no es un relato de gente perfecta que no peca y que logra bendiciones por sus vidas intachables. ¿Qué es la Biblia entonces? La Biblia es el relato, es la historia del triunfo de la gracia de Dios en los pecadores. Tú puedes estar seguro que la gracia de Dios triunfará en ti si crees, porque también triunfó ¿en quién? En Abraham. La gracia de Dios triunfó en Abraham. Y esto nos da a nosotros el contexto histórico, narrativo, para entender qué es lo que sucederá en el capítulo 17. Piensen cómo Abraham se sintió o qué experimentó este hombre que durante todo este tiempo masticó la amargura. El texto nos dice, le apareció Jehová y le dijo, yo soy. Le apareció Jehová. Durante 13 años parece que Dios había olvidado de él. Durante 13 años parece que Dios no estaba en la vida de Abraham, pero después de 13 años aparece el Señor y le dice, Abraham, yo soy, no tú. Yo soy. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? ¿Qué está sucediendo acá? Dios viene para confirmar el pacto con Abraham. Dios no olvida su pacto. Tú puedes olvidarte de Dios. Tú puedes olvidarte de las promesas de Dios. Tú puedes olvidarte del pacto, pero Dios es firme y es fiel con su palabra. Dios viene acá a confirmar el pacto con Abraham. ¿Y cuáles son las primeras palabras que salen de la boca de Dios? Fíjate, por favor, cuáles son las primeras palabras que pronuncia Dios. Estas son: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso para ti, miserable, débil Abraham. Todo mi poder, toda mi misericordia, toda mi gracia en favor de ti.
Lo primero que hizo Dios al confirmar el pacto con Abraham fue pronunciar su glorioso nombre, su majestuoso nombre. ¿Cuál es el glorioso nombre y majestuoso nombre de Dios aquí? Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Yo soy el Shaddai para ti, Abraham. ¿Qué significa este nombre hebreo tan bonito? Significa que Dios tiene todo el poder para hacer que todas las cosas sucedan conforme a su santa voluntad. Nadie puede frenar el poder de Dios. Nada ni nadie puede detener la mano de Dios. No existe mortal alguno que le pueda decir a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Aunque la propia caída de Abraham le decía una y otra vez, Dios me ha desechado, yo ya perdí toda oportunidad, metí las patas hasta el fondo. No, queridos hermanos, Dios viene. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Este es el nombre por el cual los patriarcas conocieron a Dios. Eso es lo que Dios mismo le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Que Dios se dio a conocer a los patriarcas con el nombre del Todopoderoso. Y este es el nombre que se usa una y otra vez en el libro de Job. Y se usa el nombre del Todopoderoso, el nombre del Shaddai, en el libro de Job. ¿Para qué? Para sustentar, para consolar, para afirmar al atribulado y afligido Job, que está en manos del Dios Todopoderoso. Meditemos en esto, queridos hermanos. ¿Qué significó para Abraham escuchar después de 13 años estas palabras? Yo soy el Dios Todopoderoso. Dios le estaba diciendo a Abraham, puedo cumplir mis promesas. ¿Puedo cumplir mis promesas? No importa tu vejez. No importa tu debilidad. No importa cuán grande haya sido tu fracaso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y soy el Dios Todopoderoso y puedo traer vida de un útero muerto como el útero muerto de Sarai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios de todo poder. Entonces, amados hermanos, Abraham debía levantarse de los años del fracaso. Abraham debía levantarse rápidamente de los años del fracaso, de la miseria, de la desesperanza y escuchar el poderoso nombre de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Quizás el 2020 para ti fue un año de mucha pérdida. Quizás el 2020 para ti fue un año de fracaso. Pero tienes un Dios todopoderoso. Y este Dios te dice, levántate. Mis promesas son fieles. No he terminado contigo. Este Dios te dice, levántate. No he terminado contigo. Mis promesas son fieles. No sabemos qué nos traerá el 2022, pero ¿qué sabemos según la palabra de Dios en esta mañana? ¿Qué es lo que sabemos? Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham miraba su debilidad. Abraham miraba la esterilidad de Sarai. Pero Dios estaba viendo ¿qué? Naciones saldrán de ti. Nuestro Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios, nuestro bendito Dios, abre caminos en el desierto. Nuestro bendito Dios restaura el caído. Nuestro bendito Dios es aquel que sustenta al justo y que cuando éste cayere no quedará
postrado. Eso se encarna perfectamente en la vida de Abraham. Hermanos, Dios tenía todo el poder para empezar de nuevo con otro hombre. Pero ¿qué hizo Dios? Continuó su obra con Abraham. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos dice que Abraham es el prototipo del creyente justificado por la fe en el Antiguo Testamento. Muchos predicadores legalistas quisieran tener a José como el prototipo del creyente justificado por la fe. Muchos predicadores legalistas quisieran tener a Elías como el prototipo de justificado por la fe, o Daniel. Pero se nos muestra a Abraham, a un hombre débil, que falla, que es sustentado por la gracia, que es levantado por la gracia de Dios, que es restaurado por la gracia de Dios, porque la fidelidad del pacto no descansa en la fidelidad del hombre, sino en la fidelidad de un Dios todopoderoso. Nunca te olvides de esto, hermano. Este Dios todopoderoso vino y no solamente pronunció su nombre a Abraham, sino que también descendió y explicó su pacto a Abraham. Vamos a los versículos 3 al 8. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. No solamente Dios pronunció su nombre, no solamente Dios restaura a Abraham, Dios comienza a explicar su pacto. Y junto con explicar su pacto, los versos 5 al 6, Dios hizo algo significativo. Dios cambió el nombre de Abraham. Dios cambia el nombre de Abraham. En el Antiguo Testamento, el nombre no era un simple medio de identificación y distinción. En el mundo del Antiguo Testamento, el nombre estaba íntimamente relacionado con el ser y el carácter de la persona. El nombre era muy significativo. Y vemos que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, y el nombre Abraham significa padre enaltecido. Lo irónico es que no tenía hijo. Y es Dios quien define la identidad de este hombre. Ya no serás más llamado padre enaltecido. Ahora serás llamado padre de multitudes. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio nos da una nueva vida? ¿Cómo el Evangelio nos da una nueva identidad? ¿Cómo el Evangelio define quién tú eres? El mundo no define quién tú eres. Las corrientes del mundo, el pensamiento del mundo, las ideologías del mundo no pueden definir quién eres tú, pero Dios sí. Porque es tu creador. Porque es tu redentor. Dar nombres también en el Antiguo Testamento era un símbolo de autoridad. Y es por eso que hoy día vamos a bautizar a un niño que se llama León Josías, porque ese es el nombre que sus padres escogieron para él. Pero supongamos que al momento del bautismo, yo digo, tus padres te llamaron León Josías, pero yo te nombro en esta mañana Clemente Ignacio Atanasio Agustín. Todos los hermanos van a decir: ¿qué está haciendo el pastor? ¿Eso es un abuso de qué? De autoridad. Nosotros no podemos hacer eso. Cada padre tiene autoridad sobre sus hijos. Y nosotros como hijos de Dios estamos bajo la autoridad ¿de quién?
de nuestro Padre. Y Él nos ha dado a nosotros un nombre nuevo escrito en la gloria, un nombre nuevo que solamente conoce aquel que ha recibido. Y ese nombre nuevo es la nueva identidad que el cristiano tiene en Jesucristo. Un nombre nuevo. Dios está mostrando aquí todo su poder, toda su soberanía y toda su autoridad sobre Abraham y sobre Sarai. ¿Qué dice Dios respecto de Abraham? Ya no serás más Abraham, ahora serás Abraham. ¿Qué significa eso? Que 24 horas durante los 7 días de la semana, en las tiendas de Abraham, Abraham sería llamado Abraham, Abraham, padre de multitudes. Hola, padre de multitudes. Dios dando fe, Dios confirmando la fe de este hombre y también cambiando el nombre de su mujer. De princesa, ¿a qué? ¿Qué significa el nombre Sara? De princesa a... Este es el nombre con el cual Mateo identifica también las promesas del pacto. Mateo dice que Jesús es hijo de Abraham y es hijo de David. Al decir Mateo en la genealogía de Jesús que Jesús es hijo de Abraham y es hijo de David, está confirmando lo que dice el versículo 6. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Es del linaje de Abraham que viene nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Pero no solamente fue un día de anunciar el pacto, de sellar el pacto, también fue un día de restauración. Dios no solamente le dio promesas a Abraham, Dios detalló específicamente las cláusulas de este pacto. Dios puso un sello visible. ¿Cuál es ese sello visible? ¿Cuál es ese sello que identifica las promesas de Dios? La circuncisión. Mira por favor el versículo 10 y 11. Este es mi pacto. Y porque este es mi pacto, será circuncidado todo varón. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La señal del pacto, la circuncisión. Una señal visible, una distinción visible para que Abraham recordara una y otra vez, ¿qué cosa? Dios es un Dios de pacto. Esta señal visible es tan visible como la señal del arco iris dado a Noé para recordar el pacto. Así también como el día sábado fue la señal del pacto en Sinaí. La circuncisión se convirtió entonces en la señal del pacto para Abraham y para su descendencia. La circuncisión fue el símbolo también de la vida de Dios en el corazón del hombre. Vaya por un momento a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 30, verso 6 dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión no solamente fue una señal visible de entrar al pacto, sino también era una señal de la obra que Dios haría en el corazón de los israelitas. Circuncidarlos, hacerles nacer de nuevo, hacerle un pueblo espiritual para Dios. Podríamos decir, amados hermanos, que la circuncisión funcionaba como el anillo de matrimonio. ¿Qué nos recuerda el anillo de matrimonio? Que tenemos un pacto matrimonial. El anillo simboliza
el pacto de un hombre con una mujer para amarse por toda la vida hasta que la muerte los separe. El problema es que hay muchos hombres y mujeres que se sacan el anillo. Pero esto no sucedía así con la circuncisión. Los israelitas podían abandonar a Dios, los israelitas podían olvidarse de Dios, pero la marca de la circuncisión era permanente, estaba ahí. Era una marca permanente. Y era una marca permanente que daba testimonio firme y también un testimonio terrible contra el corazón del pecador no consagrado. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que si alguien violaba su pacto, el pacto de la circuncisión, también ese hombre sería cortado. Era una señal terrible. Para Abraham la circuncisión era una señal de arrepentimiento y de dependencia de Dios. La señal le fue dada a Abraham para recordarle que Dios tenía un pacto con él, pero también para recordarle que Abraham debía depender todos los días de su vida de Dios. Abraham debía hacer eso. El rito sangriento, el derramamiento de la sangre, al cortar la carne del prepucio, recordaba que si el pacto era quebrantado, todo hombre en Israel sería cortado del pueblo, como dice el versículo 14. Entonces, déjenme explicar esto acá, brevemente. La circuncisión no fue dada a Abraham para confirmar la fe de Abraham. Ojo con eso. La circuncisión fue dada a Abraham para confirmar ¿qué? Las promesas fieles del Dios del pacto. Esto es muy importante entenderlo. Porque la misma circuncisión fue aplicada a los quebrantadores del pacto. ¿Cómo? Ismael. ¿Cómo? Esaú. ¿Cómo? Saúl. ¿Cómo? Judas Iscariote. Todos ellos fueron circuncidados. Y recibieron también la maldición de la circuncisión, ser cortados. ¿Por qué? Porque no creyeron en las promesas de Dios. La circuncisión fue dada para alimentar, sustentar, afirmar la fe. Abraham no fue circuncidado porque había justicia propia en él o para confirmar la fe que en él había. Después de 13 años de fracaso, Dios le da esta señal visible para que Abraham siga creyendo y fortaleciéndose en la fe. Por esa razón también nosotros como cristianos celebramos la Santa Cena y alguien me puede decir, pastor, pero es que siento que mi fe es muy pequeña y no debo pasar a la cena. Error. Arrepiéntete, miserable. Debes pasar a la cena porque la cena es para ti, es para confirmar, es para alimentar tu fe. Si tienes una débil fe, debes pasar con mayor razón. ¿Cuándo no puedes pasar? Cuando estás viviendo una vida de pecado sin arrepentimiento. Cuando estás entregado a una doble vida. Cuando estás endurecido en tus pecados. La circuncisión, amados hermanos, fue entregada entonces como señal del pacto. No fue dada como una confirmación de fe del circuncidado. Recuerde esto. La circuncisión no fue dada para confirmar la fe del circuncidado. Fue dada para alimentar, para que el circuncidado creyese, para que el hombre circuncidado tuvieran fe en el Dios del pacto. Y esto tiene profundas implicancias con el bautismo. Ya va a notar la relación. Porque si la circuncisión
fue aplicada a niños de 8 días de nacido que no podían ejercer fe, obviamente que la señal fue ¿para qué? Para que creyeran en las promesas de Dios. Y ese niño era circuncidado por la fe de los padres en las promesas de Dios. Entonces, si entendemos la circuncisión de otra manera, no hay forma de explicar por qué la señal del pacto se aplicó a la simiente de Abraham. Es decir, ¿por qué la señal del pacto se aplicó a niños de 8 días de nacidos que no podían ejercer la fe? No tendría explicación. Pero al entender que la circuncisión es para confirmar la fe en las promesas del pacto, ahí sí tiene todo sentido, ahí sí tiene toda explicación. Si la circuncisión se toma directamente como una señal y sello de la fe o de una transformación espiritual del circuncidado, fracasa miserablemente. De igual manera, el bautismo. ¿Por qué? Porque muchos circuncidados demostraron ser enemigos de Dios, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo pasa con el bautismo. ¿Recuerdan a Simón el mago? ¿Qué pasó con ese hombre? En Hechos capítulo 8, ese hombre escucha el anuncio del Evangelio y cree y pide ser bautizado. ¿Pero era regenerado? No. Entonces, el problema no se resuelve esperando que el niño tenga una mayoría de edad para que haga una profesión de fe. Porque en ambos casos, tanto la circuncisión como el bautismo, no es para sellar la fe de la persona, sino es dado como un sello de las promesas de la obra de Dios en la persona. Eso explica por qué razón este hombre, Simón el mago, fue bautizado, pero no era un creyente genuino. Y aquí nos damos cuenta que bautistas y presbiterianos lidiamos con el mismo problema. ¿Cuál es el problema? En nuestras iglesias tenemos muchas personas que han sido bautizadas, pero que no tienen evidencias de fe en su vida. Ese es el problema. Las iglesias están llenas de personas que fueron admitidas a la mesa del Señor porque en un momento demostraron ¿qué? Ser creyentes sinceros. ¿Pero qué ocurrió? En su andar, en su caminar, demostraron que tenían mayor amor por el mundo y así como Demas despreciaron al Señor, olvidaron el Evangelio y se apartaron. Amados hermanos, tenga temor en esto. El infierno está lleno de personas circuncidadas y lleno de personas bautizadas. ¿Recuerda la parábola de el rico y Lázaro? ¿Cuál era el clamor del rico? Ese hombre rico clamaba al padre Abraham. Ese hombre rico era alguien que había recibido la señal del pacto en su niñez, pero nunca creyó en la señal, nunca tuvo fe. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, la misma señal de la circuncisión le resultó en incircuncisión. Temamos, queridos hermanos. El infierno estará lleno de personas que fueron bautizadas, que fueron circuncidadas, pero nunca tomaron en serio la señal del pacto. Ahora, pregunta, ¿la incredulidad de los miembros del pacto invalida la señal del pacto? No. La incredulidad de los hijos del pacto echa abajo la señal del pacto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No, porque las promesas de Dios son fieles. La señal del pacto en la circuncisión le recordaba a los hombres que Dios era fiel y que también Dios era misericordioso. Recuerdo lo que pasó con el hijo pródigo.
Lo que el mundo le dio fueron algarrobas de cerdo. Pero cuando ese hombre comenzó a meditar en la casa de su padre y como un hombre hijo del pacto, recordó también la marca de la circuncisión. Y la marca de la circuncisión le recordaba que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Y entonces ese hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Da lo mismo la señal? No da lo mismo. No da lo mismo. Porque la señal apunta, simboliza, nos dirige ¿hacia qué? Hacia el poder de Dios fiel para confirmar sus promesas y su pacto. Génesis capítulo 17 nos enseña que los hijos de los creyentes del Antiguo Testamento fueron apartados por la circuncisión. Y en el Nuevo Testamento, nuestros hijos son apartados ¿por qué? Por el bautismo. En el Antiguo Testamento los hijos de los creyentes fueron apartados por la circuncisión, los varones, y en el Nuevo Testamento nuestros hijos son apartados por el bautismo. ¿Por qué bautizamos a nuestros niños? ¿Los bautizamos porque estamos confirmando la fe de ellos? ¿Los bautizamos porque ellos son sin pecado? ¿Por qué los bautizamos? Porque creemos en el Dios del pacto. Porque creemos en sus promesas. Porque cuando pasa el padre con la madre a prometer fidelidad a las promesas y los votos del pacto, ese padre y esa madre están diciendo, creo que Dios es misericordioso y fiel para regenerar a mi hijo. Y yo me comprometo a educar a mi hijo en las promesas del pacto, porque sé que Dios es fiel. Y aunque el niño olvidare, Dios no olvidará. No olvidará. Dios no lo hará. Las promesas para los hijos del pacto son tan reales como en el Antiguo Testamento. Y es por eso que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa, para vosotros, está hablando de los adultos. Y luego dice, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué simbolizaba la circuncisión? La circuncisión simbolizaba limpieza y consagración. La limpieza y la consagración. No eres un pueblo inmundo, eres mi pueblo. Eres limpiado. Pero también eres mi pueblo porque has sido apartado para mí. ¿Qué simboliza el bautismo? Justamente aquello. Que nuestros hijos le pertenecen ¿a quién? A la abuela. Al abuelito. ¿A quién le pertenecen nuestros hijos? A Dios. Le pertenecen a Dios. Dios los reclama como suyos. Dios los reclama como suyos. Por tanto, circuncisión y bautismo son dados para representar la limpieza y consagración a Dios. Ambos señalan y sellan que por la fe somos limpiados de nuestros pecados. Ambos señalan y sellan que por la fidelidad de Dios del pacto, nuestros pecados son perdonados. Y somos su pueblo. Ambos señalan que somos consagrados para Dios. Pero ¿qué pasó con la circuncisión como señal del pacto? ¿Por qué hoy día no vamos a circuncidar al niño con un pedernal con un cuchillo de piedra? ¿Por qué no hoy día no habrá sangre derramada aquí? Porque ambas señales del Antiguo Testamento, tanto circuncisión como Pascua, apuntaban al cumplimiento perfecto del pacto en Jesús. Ya no hay sangre derramada, porque la sangre de Jesús el justo fue derramada una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Jesús fue circuncidado, porque Jesús cumple perfectamente el pacto. Y después de la resurrección, ¿qué ordenó Jesús? Jesús dijo, vayan por el mundo y circunciden a las naciones y háganlas mis discípulos. Eso sería horrible.
Nadie querría ser cristiano. No. Jesús dijo, vayan por las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, cuando se está debatiendo las exigencias hacia los gentiles, ¿qué se acordó en ese importante concilio? ¿Qué se acordó con los gentiles que van a ingresar al nuevo pacto? Dijeron los apóstoles, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de agado y de fornicación. No dijeron nada de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la señal de entrar al pacto ahora es el bautismo. En el antiguo pacto, la señal del pacto era aplicada solo a hombres, pero en el nuevo pacto, la señal es aplicada a hombres y mujeres, porque es un pacto más grande, con mejores y más grandes promesas. Ya no hay sangre derramada para ser miembro del pacto, porque Jesús fue cortado. ¿Cómo Jesús fue cortado? En la cruz, Jesús fue tratado como alguien que quebrantó el pacto porque estaba tomando tu miseria, tu pecado y tu condenación. Y por eso Jesús, como dice Isaías capítulo 53, fue cortado de la tierra de los vivientes. La circuncisión apuntaba a lo siguiente, queridos hermanos. Alguien vendrá de la simiente de Abraham y un día será cortado. Y ese es Jesús. Cortado por nuestros pecados. Ya no hay más sangre derramada. Porque ni la circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación. El bautismo se convierte entonces ahora en la señal del pacto. Porque todos hemos sido bautizados ¿en quién? En Jesucristo. Todos hemos sido bautizados en Cristo, porque de Cristo estamos revestidos. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses. Ahora todos somos unos en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Porque todos somos uno en Cristo. Porque todos somos en Cristo linaje de Abraham, hijos de Abraham. ¿Están los niños incluidos en este pacto? ¿Sí o no? ¿Están los niños incluidos en este pacto? ¿Deben recibir la señal de pertenencia al mismo pacto? En primer lugar, el Nuevo Testamento no enseña en ninguna parte que los niños pequeños están excluidos. Así que usted no se haga problema cuando le digan, oye, pero ¿en qué parte dice que nosotros tenemos que bautizar a los niños? Usted responda, muestra que en qué parte los niños están excluidos del nuevo pacto y te respondo. En ninguna parte. En ninguna parte se menciona que los niños pequeños están excluidos del nuevo pacto. Y si los infantes, escuche bien esto, los infantes de 8 días de nacido eran marcados con la señal del pacto, la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más los niños del nuevo pacto? Porque el nuevo pacto trae mejores y más grandes promesas. Si la gracia de Dios era abundante en el antiguo pacto, ¿cuánto más la gracia es abundante en este nuevo pacto? Si la gracia de Dios en el antiguo pacto, según lo que leímos en Génesis 17, incluía incluso a los extranjeros, ¿o no? Eso quiere decir que el nuevo pacto debe ser más inclusivo que el antiguo pacto. Entonces, no hay ninguna razón legítima o válida para no aplicar la señal del pacto a nuestros hijos. Alguien puede decir, pero ya, pastor, si ya entendí, pero ¿qué tanto con la señal?
final no da lo mismo. No da lo mismo, querido hermano, no da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? Porque así como ese hijo pródigo recordaba que él pertenecía a un pueblo, la señal del bautismo en la frente de nuestros hijos les recuerda una y otra vez que le pertenecen a Dios y le deben obediencia. Le deben obediencia. Le pertenecen a Él. No da lo mismo, hermanos. Y así como el bautismo marca una distinción entre el creyente y el incrédulo, así también el bautismo de nuestros hijos marca una distinción de que ellos son parte del pueblo del pacto, reclamados por Dios. Finalmente, el bautismo es un suceso de gozo. El bautismo es un suceso de alegría, el bautismo es un suceso de mucha importancia. ¿Por qué? Porque como termina acá esta porción de Génesis 17, la señal del pacto en la circuncisión decía una y otra vez, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. El bautismo afirma la misma verdad. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Guardemos entonces este sacramento y participemos en esta mañana con gozo y alegría por lo que vamos a hacer a continuación. Amén. Demos gracias al Señor y oremos por su palabra. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por las promesas del pacto, gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por lo que nos vas a permitir celebrar en esta mañana junto con nuestros hermanos. Nos permitirás también, Señor, alimentar nuestra fe mediante esta señal del pacto de gracia, dadas para el consuelo, dadas para el fortalecimiento de nuestra fe, dadas para apartarnos como tu pueblo y para proclamar que tú eres nuestro Dios.